¿Qué tal, chicos? Te saluda el profesor Dan Álvarez. Bienvenido a los cursos virtuales de Historia del Perú, ¿no? Que Producciones Genes 2020 trae para la comodidad de sus hogares. Sí, como te has dado cuenta, pues hemos cambiado un poco el escenario, pues, ¿no? De nuestra clase, pero bueno, igual continuamos. Mira, recuerda lo siguiente, antes de iniciar nuestro tema, pues, oye, hoy en día mucho estamos utilizando, pues, ¿no? La computadora, la laptop, la tablet, pues, ¿no? Para nuestras clases y otro tipo de actividades, ¿sí? A veces tantas cosas realizamos en la computadora que se llenan de archivos, pues, ¿no? Nuestra pantalla, como la imagen de acá, ¿sí? Y en el cual es un poco difícil encontrar, digamos, tal vez la tarea, la imagen o lo que estoy necesitando, ¿sí? Para eso, ¿qué debo hacer? Pues organizarlo en carpetas, ¿no? Sería lo adecuado para encontrar rápidamente, ¿no? Tener una buena organización, ¿sí? Este tipo de idea, muchachos, también lo podemos llevar a Historia del Perú. ¿Por qué? Porque, como sabemos, tenemos nosotros diversos tipos de culturas, pues, ¿no? Como cuáles, como la cultura Chavín, Paracas, Nazca, Tiahuanaco, ¿no? Entre otras, ¿sí? Pero estas culturas, muchachos, tienen a la vez también algunos puntos, ¿no? De diferencia y también de similitud, y pueden estar agrupados también dependiendo de esas cualidades, pues, ¿no? Para eso, muchachos, una de las divisiones más comunes y más generales es la famosa división de los horizontes e intermedios culturales. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente, ¿no? Mira, el concepto. Las culturas prehispánicas, o sea, todas las culturas ya que existieron antes de la llegada de los españoles en el Perú, se van a dividir según el señor John Vogue, ¿no? En horizontes intermedios, ¿no? John Vogue el de aquí. Recuerda que este señor viene de este país, ¿no? De Estados Unidos, de Norteamérica o Gringolandia, como le quieras llamar, ¿no? Él va a utilizar el siguiente criterio, ¿no? Va a dividir las culturas según el estilo de cerámica, ¿sí? Recuerda que la cerámica también se llama alfarería, ¿ya? Cerámica o alfarería. Muy bien. Y va a agrupar a las culturas en dos, ¿no? Los famosos horizontes y los intermedios. Ahora vamos a ver cuál es el concepto de cada uno de ellos. En el caso de los horizontes, muchachos, recuerda, es una época en la cual una cultura, ¿no? Tal vez dos dominan a las demás, pues no imponen, ¿sí? Como podemos ver, ¿no? Una de sus características de este periodo también llamado horizonte es que estas culturas al conquistar, a invadir, van a tener un territorio más extenso, ¿no? ¿Qué más? Estas culturas, como te dije, imponen. ¿Qué cosa imponen? Sus creencias, sus costumbres, su modo de gobernar, pues, ¿no? Y también, en consecuencia, ¿no? De esta invasión, de esta conquista, va a haber también un periodo de unificación, ¿sí? Todas estas características le pertenecen al horizonte, ¿sí? Recuerda que esta extensión de esta cultura va a llevar una característica que se llama panperuano, ¿no? Pan significa ese prefijo todo, ¿no? Ya que estas culturas se expanden, como te repito. Estas culturas también, en el caso del horizonte, vamos a ver ahí a sociedades teocráticas, ¿no? Y también veremos a imperios, ¿no? Aquellas culturas que se expanden a través de guerras, a través de batallas. ¿Sí? Muy bien. Luego del periodo del horizonte, seguiría un intermedio, muchachos, en el cual esa unificación que hubo en el horizonte ahora se va a desintegrar, ¿no? Esa cultura no va a poder dominar para siempre a todas las demás. Se va a deshacer, se va a desintegrar y en diversos lugares van a empezar a florecer otras culturas, ¿sí? Un florecimiento regional, ¿ok? Muy bien, ¿qué características podemos mencionar de este periodo llamado intermedio? Va a haber una mayor autonomía, una mayor independencia, ¿no? ¿Qué más? Hay una mayor diversidad religiosa. Como sabemos, la mayoría de culturas, pues, son politeístas, creen en varios dioses. Pero al haber más culturas de lo normal, también directamente habrán más dioses, ¿no? Una mayor diversidad religiosa, como te mencioné. ¿Qué más? Vamos a ver también que presenta una mayor violencia regional, ¿no? ¿Por qué una mayor violencia regional, profe? Por lo siguiente, ¿no? Estas culturas van a competir por territorio. ¿Quién va a conquistar más? ¿Quién va a tener más territorio? Especialmente para dos actividades. ¿Qué actividades? Actividades como la agricultura y actividades como la ganadería, ¿sí? Para estas actividades necesitan terreno y ahí comienza la lucha. Recuerda que en una competencia, pues las cosas se ponen más reñidas, pues, ¿no? La competencia se pone más interesante cuando hay
mayores, ¿qué cosa? Mayores concursantes. En este caso, en los intermedios, recuerda que hay más culturas que un horizonte. Por eso hay una mayor violencia regional. Bueno, ahora vamos a mencionar, muchachos, qué tipos de horizontes vamos a encontrar y qué tipos de intermedios, ¿sí? En el caso de los horizontes, ya vamos a tener a 3 horizontes, no te olvides. ¿Qué horizontes van a ser? El primer horizonte, o también llamado horizonte temprano. Tenemos al segundo horizonte, también llamado horizonte medio. Al tercer horizonte, llamado horizonte tardío, ¿sí? Cada uno con su cronología. Recuerda que esta cronología es aproximada, ¿sí? Algunos años más, algunos años menos, no son fechas exactas. Luego tenemos en el caso de los intermedios. En los intermedios vamos a encontrar solamente 2. ¿Cuáles serían? El primer intermedio o intermedio temprano y el segundo intermedio o también llamado intermedio tardío. Cada uno también con su cronología respectiva, ¿sí? Muy bien. Pero también necesitamos, muchachos, ponerle un orden a eso. Para que puedas tener ese orden, rápidamente vamos a utilizar esta reglita, pues, ¿no? Vamos a ver nuestra mano, ¿sí? Nos vamos a guiar en lo siguiente, ¿ok? Mira, vas a coger tus dedos, vamos a iniciar de acá, desde el dedo, ¿ok? Del dedo gordo, pues, ¿no? Y este va a ser, imagínate, el primer horizonte, ¿sí? El primer horizonte. No te olvides, ¿cuántos horizontes habían? 3, ¿no? Este es el primer horizonte. El segundo horizonte, ¿ok? También llamado horizonte medio, es el dedito de aquí, el dedo medio. Y el último horizonte sería, ¿cuál? El de aquí, el tercer horizonte también llamado tardío. Pues, ¿no? Tomando en cuenta esta posición, ¿sí? Muy bien. Profe, ¿pero qué nos falta? Nos falta, profe, los intermedios. Claro. Mira, dentro de cada horizonte, recuerda que aquí teníamos el primer horizonte y aquí el horizonte medio. ¿Hay qué cosa? Un intermedio. En este caso tenemos el intermedio temprano, ¿sí? Luego continuamos. El otro dedito que no habíamos tocado, ¿no? También está entre 2 horizontes, entre el horizonte medio y el horizonte tardío. Tenemos acá el intermedio tardío. Y eso sería el orden correcto, ¿no? Fácil. Primer horizonte, ¿no? Intermedio temprano, horizonte medio o segundo horizonte, intermedio tardío y horizonte tardío o tercer horizonte. Y ahí está, ahí tenemos todos, ¿sí? Muy bien. Aquí también hemos desarrollado, muchachos, un pequeño cuadro, tomando en cuenta el orden cronológico, como vimos con esta mano, pues, ¿no? Y recuerda que en cada periodo va a destacar una cultura o 2, ¿sí? No te olvides el concepto de horizontes intermedios, ¿ah? Horizontes con una cultura o 2 dominan, a las demás mandan, ¿no? Y en los intermedios, ¿qué sucedía? Todo lo contrario, pues, ¿no? Había una mayor autonomía, ¿sí? En este caso, en el horizonte temprano, vamos a tener a 2 culturas, la cultura Chavín y la cultura Paracas. En el caso de Chavín va a ser la que más va a destacar. Recuerda que Chavín también la llaman el formativo síntesis, porque de todas estas culturas del formativo, pues, ¿no? Chavín va a agrupar esos conocimientos, ¿sí? Como sus dioses, algunas costumbres y otras cosas, ¿sí? Y según también Julio César Tello, ¿cómo llamó a Chavín? La llamó cultura matriz, porque Tello creía de que Chavín le da origen a todas las culturas en el Perú. Pues no, pero esa cuestión ha ido cambiando conforme pasa el tiempo, ¿sí? Pero igual es interesante siempre mencionar lo que investigó Tello. Y luego tenemos a la cultura Paracas, que destaca ¿por qué? Destaca por las trepanaciones craneanas, ¿no? Y también por sus mantos funerarios, por su textilería. Y luego tendríamos al intermedio temprano, y tendríamos a la cultura mochica y a la cultura nazca. Recuerda que la cultura mochica va a destacar por una cerámica de tipo escultórica, como esta, ¿no? Mientras que Nazca destaca por una cerámica de tipo pictórica, como esta de aquí, ¿no? Muy bien. Luego tendremos al horizonte medio, o el segundo horizonte. Recuerda que en este horizonte medio tenemos a Tiahuanaco y tenemos a Huari, ¿sí? Y en el caso de Huari, recuerda que es el primer imperio, ya que van a ser una de las primeras culturas en expandirse a través de guerras y crecer, ¿no? Por todo el Perú, ¿sí? A diferencia de Chavín, porque se dice que Chavín no se expande por guerras, sino se expande a través de su culto religioso, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos el intermedio tardío. En el intermedio tardío vamos a encontrar, muchachos, a 2 culturas,
la cultura chincha y la cultura chimú, ¿no? Recuerda que los chimú siempre destacan en lo que es la orfebrería o la metalurgia, la fabricación de ¿qué? De joyas, utensilios, ¿no? Con metales como el oro, el cobre y otras cosas. Muy bien. Y finalmente tendríamos al tercer horizonte, horizonte tardío, con los incas, pero recuerda en su fase de Tahuantinsuyo, en su fase de expansión, ¿sí? Con un señor Pachacútec, ya que los incas también iniciaron siendo una cultura pequeña, pues no, o sea, una cultura aquí en el intermedio tardío, pero cuando ya se expanden, ¿no? Cuando inician su proceso de expansión, cuando aparece el Tahuantinsuyo con Pachacútec, ya es un horizonte tardío, derrotando a los chancas en una batalla llamada la batalla de Yaguarpampa. Muy bien. Ahora, muchachos, lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿no? Vamos a ver otras culturas más, pero antes de eso, quiero enseñarte una pequeña frase para que te acuerdes de estas culturas, porque siempre preguntan, ¿no? Constantemente en diversos exámenes, pues, ¿no? Y que debe quedar bien grabado, ¿sí? Vas a decir la siguiente frase, ¿ok? Solamente te vas a acordar de la última, del tercer horizonte, horizonte tardío, ¿no? Te acuerdas de los incas y el Tahuantinsuyo. Y lo demás vas a repetir la siguiente frase. Chapa, mona, tihuachichi. A ver, chapa, mona, tihuachichi. Una vez más, chapa, mona, tihuachichi. Profe, ¿por qué repite esa frase? Por lo siguiente, mira, cha, ¿ok? Chapa, de cha de Chavín y pa de Paracas. Mona, de Mochica y na de Nazca. Tiahuanaco, Tiwa, perdón, Ti de Tiahuanaco, Igua de Guari, ¿no? Chi de Chincha y el otro Chi de Chimú. Y finalmente tienes a los incas con su Tahuantinsuyo. Recuerda que después del tercer horizonte, después de los incas, ya viene la invasión, ¿ok? Y conquista de los españoles. Se acaba este proceso de horizontes intermedios, ¿no? Inicia la etapa hispánica en el Perú. Muy bien. Profe, ¿son las únicas culturas? No, muchachos, recuerda que hay una gran diversidad de culturas, ¿no? Lo mencionamos al inicio. Solamente son las culturas que más se utilizan. Pero vamos a mencionar otras culturas. ¿Y dónde podríamos encontrar varias culturas, recuerda? ¿En los horizontes o en los intermedios? En los intermedios, ¿sí o no? Hay una mayor regionalización, ¿sí? Vamos a mencionar en el intermedio temprano qué culturas vamos a encontrar. Pues, ¿no? Tenemos ahí culturas como Recuay, Vicus, que más Virú y Lima. Mientras que en el intermedio tardío vamos a tener a qué culturas. Tendremos a los Achancay, que más a Chachapoyas, a los Chancas, ¿sí? A los Huancas, a Sicán, también otra cultura, ¿no? A la cultura Huarco, o también llamada cultura Cañete, entre otras más, ¿sí? Muy bien. Y ya para finalizar la clase, muchachos, vamos a hablar acerca de Vogue y Lumbreras, ya que estos personajes, bueno, de Vogue hemos hablado prácticamente toda la clase. En el caso de Lumbreras también va a clasificar a las culturas, ¿sí? Y siempre algunos estudiantes pues no suelen confundirse con este temita, pues no cada vez que ven la periodificación de Lumbreras y de Vogue. Pero tranquilo, no es complicado, además está sin Géminis, ¿sí? Muy bien. Mira, en el caso de Vogue, no te olvides que él lo divide según la cerámica. Y en el caso de Lumbreras, él lo va a dividir según las relaciones económicas y políticas. Profe, ¿cómo que relaciones económicas y políticas? Económicas debido a la actividad que realizaban, ¿no? Y políticas debido a la forma de gobierno, ¿sí? Muy bien. Mientras que Vogue está hablando de un horizonte temprano, ¿cómo lo llama Lumbreras? Esa parte lo llama formativo, ¿no? Aparece en las primeras culturas. Mientras que Vogue habla de un intermedio temprano. ¿De qué habla Lumbreras? De un desarrollo regional, ¿sí? Mientras que Vogue habla de un horizonte medio, Lumbreras habla del Imperio Wari. Y mientras que Vogue habla de un intermedio tardío, ¿sí? Lumbreras habla de los estados regionales. Y finalmente, mientras que Vogue habla de un horizonte tardío o tercer horizonte, Lumbreras va a hablar del Imperio Inca. Y ahí tenemos todo, pues, ¿no? Otras cositas adicionales que podemos mencionar, muchachos, otra cultura por ahí es la cultura pucará, que también pertenece al intermedio temprano. Dice que esta cultura pucará va a ser el puente entre Chavín y la cultura tiahuanaco.
otra cosita también interesante es que lo que tú conoces como el horizonte medio también lleva un nombre adicional. ¿Cómo le llaman? Le llaman el periodo fusional, porque va a ser la unión de tres culturas, lo que tú conoces como Wari. ¿Sí? ¿Qué culturas se unen? Culturas del intermedio temprano, tres esencialmente. La cultura Tiahuanaco, porque inicia Tiahuanaco también en el intermedio temprano, la cultura Nazca y la cultura Huarpa. Los tres darán origen al imperio Wari. ¿Sí? Muy bien, muchachos, eso es toda la clase en síntesis. Espero que te haya gustado bastante. Ahora, para terminar este proceso de aprendizaje, vamos con tu tareita en tu material genes. ¿Sí? Vamos con tu material genes y vamos a ir a la siguiente página, la página 185. ¿Sí? En la página 185, muchachos, vas a marcar las siguientes preguntas. Recuerda, ahora hazlo tú, ¿ok? De la página 185. La pregunta número 2 es tu tarea, la pregunta 3, la pregunta 6, la pregunta 7, la pregunta 9, la pregunta 11, 12, 13, 14 y 15. Volvemos a repetir. Pregunta 2, pregunta 3, pregunta 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 y 15 de la parte de ahora hazlo tú. Muy bien, muchachos, sin nada más que agregar, fue un gusto estar contigo, ¿no? No te olvides de participar constantemente en tus clases por Zoom, sigue ganándote tus puntos y conmigo será hasta una próxima clase. Nos vemos.